Immanuel Kant nace en 1734. Tuvo dos libros, en el que primero se llamó La crítica de la razón pura y el segundo Crítica de la razón práctica. El primero se basa en los tipos de juicios. El primero, que es el tipo de a priori, que no depende de la experiencia, pero procede de ella. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Este es un ejemplo que es universal. El segundo juicio es el a posteriori, que deriva de las experiencias y depende de ellas, son particulares y contingentes. Un ejemplo es cuando usamos un abrigo. Para esto se debe que solo nosotros podemos sentir que hace frío, pero otras personas no lo sienten. Esto se debe a la experiencia que hemos tenido con el frío. Otro juicio es el analítico, que son repeticiones o confirmaciones de los hechos ya conocidos. Por ejemplo, si decimos que estos perros son animales, no estamos añadiendo nada nuevo. En cambio, en el juicio sintético se añade algo nuevo al significado, se descubren cosas. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el perro gris es un schnauzer, descartamos que los otros dos no son schnauzers. Para Kant, los juicios verdaderamente científicos son los sintéticos a priori, porque añaden algo nuevo al significado y son universales. Kant, en su libro, también habla sobre la estética trascendental y la lógica trascendental. La estética trascendental es el estudio de las condiciones a priori de nuestro conocimiento sensible, o sea, involucra los sentimientos. Por ejemplo, si está lloviendo, nosotros sentimos que está lloviendo. También habla del espacio y tiempo, que son instituciones a priori porque sin ellas sería imposible concebir e imaginar al mundo. Dice que nosotros, por el simple hecho de existir, nos damos cuenta de que hay espacio y pasa el tiempo. En cambio, la lógica trascendental no involucra la sensibilidad. Entonces, si está lloviendo, nuestra lógica nos diría que vayamos por un paraguas para no mojarnos. Entonces, Kant dice que la razón pasa por esos dos filtros. Kant también habla sobre los fenómenos y los noúmenos. Por ejemplo, el arco iris es un fenómeno que ya conocemos y sabemos que se crea por el sol y la lluvia. El arco iris en sí sería el noúmeno, pero ese nunca vamos a saber cómo es en realidad, ya que el arco iris lo vemos como una representación que nuestra conciencia se hace, que es el fenómeno. Entonces siempre nos preguntaremos cómo es el noúmeno en realidad. Todo esto Kant lo dice en el libro de Crítica de la razón pura. En el libro Crítica de la razón práctica, él habla sobre la moral y hace la pregunta ¿qué debo hacer? Dice que hay dos morales, la moral heterónoma y la moral autónoma. La moral heterónoma depende de los demás, depende de sensaciones hipotéticas, de lo que piensan los demás. Y dice que la moral autónoma no depende de sanciones hipotéticas, o sea, es por ti mismo. Entonces Kant prefiere esta, ya que es únicamente moral. En este libro también habla sobre el imperativo categórico. Dice que una persona no puede ser juzgada por sus actos, sino por sus intenciones. También dice esta frase: actúa de tal forma que la máxima de tu voluntad pueda valer como principio universal. Y esa fue la filosofía de Kant, lo que escribe en sus libros.